Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer un proyecto muy diferente a lo que tenemos aquí en el canal. Y bueno, quisiera que ustedes me dejaran saber para qué estarían utilizando este proyecto, qué es lo que ustedes van a hacer con él. Voy a utilizar mi gancho de 3 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es 100% acrílico, lo estaré utilizando en 4 colores. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en su casita, cualquier lana y gancho. Voy a comenzar con el color amarillo y voy a hacer un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer como más fácil se les haga. Hacemos una cadenita y ya lo puedo retirar de mis dedos. Después estaré tejiendo 3 cadenitas más para tener un total de 4. Tomamos lazada y dentro del anillo estaremos tejiendo un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es un punto alto. Una cadena, dentro del anillo volvemos a repetir otro punto alto. Tenemos 3 puntos altos separados de una cadena. Una cadenita, dentro estaremos repitiendo otro punto alto. En total debemos de tener 12 puntos altos separados de una cadena. Tengo mis 12 puntos altos y para cerrar ese círculo nada más apretamos a esta hebra que nos quedó. Tenemos el punto alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como les digo, tenemos el punto alto, hacemos una cadena y hacemos nuestro punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2 y 3. En la tercera deslizamos. Ahora hacemos una cadena y cortamos esta hebra un poquito largo porque vamos a estar uniendo el segundo color, que en mi caso es el color blanco. Vamos a estarlo uniendo aquí en el espacio de cadenita, dejamos una hebra larguito y vamos a pasarlo por esa cadena. Hacemos 1, 2, 3 cadenas que ya nos cuenta como un punto alto y en este mismo espacio estaremos tejiendo otro punto alto. Cerramos 2 y vamos a cerrar esos últimos 2. Tenemos 2 puntos altos en el espacio de cadenita. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio y volvemos a repetir 2 puntos altos. Tenemos 2 puntos, hacemos una cadena, en el siguiente espacio repetimos y hay que aprovechar para esconder estas hebritas que tenemos aquí. Así para que pues escondan muy bien. 2 puntos altos en el espacio de cadena. Una cadena y volvemos a repetir. Esto lo estaremos haciendo por toda la vuelta. Llegamos al final, aquí me falta hacer mi cadenita y vamos a deslizar en la tercera cadena para ya terminar con la segunda vuelta. Aquí estaremos cortando la hebra color blanco, una cadena y cortamos. Ahora estaré uniendo el color verde aquí en el espacio de cadena, estaré uniendo mi color, como siempre lo jalamos y aquí hacemos nuestras cadenas. 3 cadenitas, en el mismo espacio hacemos 2 puntos altos para tener un total de 3 contando esas 3 cadenas. Dos cadenitas de separación, 1 y 2. En el siguiente espacio de cadena vamos a hacer 3 puntos altos, recuerden de ir perdiendo estas hebras, entonces aquí hacemos 3 puntos altos. Tres puntos altos, volvemos a repetir 2 cadenas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Esto es lo que estaremos haciendo por toda la vuelta.
Terminé mi vuelta, hice una cadena y corté la hebra porque estaré uniendo mi último color aquí en el espacio de 2 cadenitas. Lo pasamos y hacemos un total de 5 cadenas. 3 equivalen a un punto alto y las otras 2 equivalen a las cadenitas de separación. Tomamos lazada y aquí en el siguiente grupito nos saltamos el primer punto y en el número 2 vamos a estar tejiendo un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. 2 cadenas, 1 y 2. En el espacio de cadena estaremos tejiendo punto alto. 2 cadenas, nos vamos al siguiente grupito y en el punto número 2 volvemos a repetir un punto alto y siempre escondiendo estas hebritas. 2 cadenas, en el espacio de cadenas, punto alto. Esto lo estaremos repitiendo por toda la vuelta. Ya llegué aquí al final, aquí me falta hacer mi punto deslizado, 1, 2, en la tercera cadena deslizamos. Para la última vuelta levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto y ahí estaremos deslizando. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a estar girando así, con esta parte feita viendo hacia nosotros y dentro de esas 4 cadenas estaremos tejiendo 4 puntos altos más para tener un total de 5 contando las 3 cadenas que tejimos. Tenemos los 5 puntos altos. Ahora vamos a estar girando otra vez del lado que estábamos tejiendo así, el lado bonito, y en este punto alto debajo de donde quedamos este mero estaremos tomándolo así y ahí tejemos 5 puntos altos más. Tenemos nuestros 5 puntos altos, vamos a estar deslizando aquí en este punto donde habíamos iniciado, ahí deslizamos y eso nos va a formar el motivo bonito. Miren, esta cosita de aquí es lo que nos va a estar formando. Repetimos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto alto vamos a deslizar. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3, ya nos equivale un punto alto y ahora estaremos girando con la parte feita viendo hacia nosotros. Aquí en estas 4 cadenas estaremos tejiendo 4 puntos altos más para tener 5 contando las 3 cadenas. Volvemos a girar así como veníamos y vamos a tomar este punto alto, quedamos debajo de ese punto, miren de aquí y lo estaremos tomando así, por enfrente, por atrás y volvemos a salir por enfrente. Ahí repetimos 5 puntos altos. Tenemos los 5 puntos altos, ahora volvemos a voltear y aquí en el punto donde habíamos hecho el punto deslizado, en ese mismo vamos a estar haciendo otro punto deslizado, así, y tenemos un segundo motivo. Estos mismos pasos se van a repetir por toda la vuelta. Recuerden que es 4 cadenas, en el siguiente punto, que es este, vamos a estar deslizando. Levantamos 3 cadenas, giramos y dentro de esas 4 cadenas estaremos tejiendo 4 puntos altos más para tener 5. Tenemos los 5 puntos altos contando esas 3 cadenas. Volvemos a girar y el punto que está abajito de donde quedamos, miren, aquí hemos hecho el punto deslizado, en este punto
vamos a estar tomándolo así y tejiendo 5 puntos altos. Tenemos los 5 puntos altos, volvemos a girar y en el punto donde habíamos hecho el punto de deslizado, ahí volvemos a deslizar y volvemos a repetir. Llegué al final repitiendo los mismos pasos, nada más me falta hacer un último aquí en este y vamos a estar repitiendo lo mismo. Aquí tejemos 4 cadenas y vamos a estar haciendo nuestro punto de deslizado aquí en este punto. Miren, lo meten por aquí y aquí va a estar el punto, ahí van a estar deslizando. Vuelven a repetir sus 3 cadenas, giran y dentro de ese espacio de 4 cadenas van a tejer sus 4 puntos altos más para tener 5. Tenemos los 5 puntos altos, volvemos a girar, dentro de este punto alto volvemos a tejer nuestros 5 puntos altos. Vuelven a girar y para terminar vamos a estar deslizando en el mismo punto que hemos deslizado antes de crear este motivo. Ahora sí tenemos terminada esta vuelta, nada más es de acomodar estos motivos, cortar la hebra, hacer una cadena, cortar la hebra, perderlas y les enseño mi resultado final. Y vean amigos y amigas, así es como nos queda ya el proyecto terminado. Una flor muy bonita que ustedes pueden utilizar para decorar muchas cosas y también lo pueden estar utilizando como portavela, portavasos, para lo que sea que ustedes gusten decorarlo o utilizarlo. A mí me encantaría saber pues sus ideas para qué lo estarían utilizando ustedes, así que cuéntenme, me lo dejan saber en los comentarios. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.